Pues más bien creo que los biólogos o los ecólogos van a tener que ser diseñadores de ecosistemas, ¿no? Yo creo que está cambiando totalmente la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas por los gravísimos impactos. El panorama es global, pero en México es especialmente veloz, ¿no? Siendo precisamente en el panorama que se nos ha presentado de este mosaico de biodiversidad, se está transformando en otra cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, es difícil, digo, llevamos 10 años trabajando y realmente, por ejemplo, aquí está Tere Gaspar, no me dejaba mentir, con muchísimos cursos y creaciones de capacidades. Hemos dado cursos de HACCP para especies invasoras a los acuacultores en Morelos, cursos de análisis de riesgo a los importadores también, para que no se extrañaran de repente de que les prohibieran ciertas especies que están importando ellos, pero es grandísimo también la industria del acuarismo, ¿eh? Sí. Hablamos simplemente de las importaciones, se importan por todas partes, no tenemos expertos taxonómicos en las aduanas, o sea, tenemos una serie de necesidades todavía que hay que sobrepasar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, estar preocupados porque parece esto una crónica de un desastre. Entonces, sin duda, ya le hemos pedido alguna información al doctor para efectos legislativos, pero necesitamos hacernos de toda la información posible para prevenir de una manera constructiva y pues con duda a lo mejor suspender algunas importaciones hasta que no sepamos mejor. O saber cultivar las especies. Hay especies que se pueden cultivar en sistemas cerrados y que de esta manera van a implicar daños al ambiente. Entonces también, por ejemplo, estamos hablando de especies exóticas, la tilapia pues es una realidad social ya en México. O sea, quitar la tilapia sería catastrófico para tantas familias, pero bueno, hay que tener cuidado también la manera en que siembran, ¿no? Y naturalmente no se conocía este problema, el mismo gobierno pugnó por sembrar tilapia en aguas abiertas, las famosas pesquerías acuaculturales, y bueno, ahorita se perdió el control genético de la tilapia, y justamente les voy a hablar de las tilapias transgénicas que están por llegarnos. ¿Se parecen al chupacabras? No, pero la verdad aquí vamos a ver que una de las características de los peces transgénicos es que pueden ser sumamente atractivos, y esto, conociendo a nuestros acuacultores, va a hacer que de alguna manera se importen, ¿no? Por eso es muy necesario que tengamos una legislación antes de que nos llegue este problema, que no nos pase como con las especies invasoras, ¿verdad? Aquí el joven quiere decir algo. Roberto, una pregunta: ¿qué pasa con los aspectos sanitarios? Sobre todo tomando en cuenta que la NOM 011 se está pidiendo que se dé de baja, sí, que se revise si la pertinencia de que sea vigente, que esta NOM tiene que ver con la regulación de las cuarentenas. Al menos aquí en el caso del Distrito Federal, los importadores fungen también como cuarentenarios. Entonces la información que ellos proporcionan a veces pues, no es realmente verídica, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto, ¿no? No, al contrario, para nosotros son importantísimos. De hecho, los virus, etcétera, están considerados como especies invasoras también a nivel internacional. Y de hecho, una de las leyes en las que podíamos apoyarnos es la Ley Federal de Sanidad, porque en esta está estipulado que los organismos que pasan de estado a estado deben tener cierta vigilancia para no llevar patógenos. De la misma manera se debería hacer para que no pasaran especies que no pertenecen a estos estados, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Para pasar de estado a estado se requiere un permiso, ¿no? Sí, porque yo he visto en algunos casos con los importadores que he trabajado, he hablado con ellos, reviso los documentos y no vienen detallados, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de corales, vienen a nivel familia, ¿sí? Entonces es una problemática saber qué tipo de enfermedades, qué tipo de riesgos se corren con esto, ¿no? No, pero como no hay control, por ejemplo, ahorita tú sabes, están cultivando peje lagarto en Morelos. ¿Qué tienen que estar haciendo cultivando peje lagarto en Morelos, no? No, yo ya sé por qué. O en Sinaloa. Sin más alusiones. Muy bien, doctor. Bueno, hay pececillos de colores ahí, sí, vamos a ver esos peces psicodélicos. Sí. Entonces, quisiera empezar con esta segunda parte. O sea, quiero aquí como preámbulo mencionarles únicamente que toda la parte de especies exóticas es porque este problema se conjunta además con los peces transgénicos, como vamos a ver a continuación. Si me pudieras pasar la primera. Quiero hablarles muy rápidamente de los peces transgénicos. O sea, cómo nace esta cuestión de las modificaciones genéticas en los peces. Bueno, es principalmente porque lo demandan los acuacultores. Los acuacultores quieren peces que crezcan más rápido
quieren peces que tengan una mayor cantidad de músculo comestible, quieren peces que puedan aprovechar los carbohidratos, que no lo hacen los peces. En fin, quieren peces que sean resistentes al frío, etcétera. Los acuaristas también piden peces que sean más bonitos en sus colores. Y finalmente también la gente que estudia la fisiología de los peces, como muchos de mis colegas, es muy interesante la tecnología. ¿Por qué? Porque se puede sobreexpresar una proteína o se puede quitar la proteína de este pez y se puede saber qué pasa a nivel metabólico. Pásame al siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué se usan los peces como modelo para la transgénesis, para las modificaciones genéticas? Primeramente porque los peces tienen una altísima fecundidad. Por ejemplo, una carpa va a poner hasta millones de huevos. Y aquí es una tecnología de ensayo y error, de tal manera que al disponer de tantos gametos es mucho más fácil trabajar con peces que trabajar, por ejemplo, con ratones, ¿verdad? Que van a tener 12 o 20 gametos, ¿no? Por otra parte, los peces tienen una fertilización externa. Esto facilita mucho las cosas, porque en el caso, por ejemplo, de los ratones, se tiene que hacer la modificación a nivel de los gametos y tener una madre portadora para reinsertarlos, para que de esta manera pueda embarazarse y después tener las crías. En el caso de los peces, no. Por otra parte también, la siguiente, tienen un gran tamaño los gametos. Eso es bien importante para ciertas técnicas, por ejemplo, la microinyección, porque es sumamente fácil hacer una microinyección en un ovocito de este tamaño. Estamos hablando de 7 milímetros, por ejemplo, en el caso de un salmón, a algunas cuantas micras en el caso de un ratón. Las frecuencias de integración van a ser prácticamente similares a las de los ratones, puesto que son vertebrados, y además también van a tener las mismas secuencias reguladoras que en el resto de los vertebrados. O sea, es un excelente modelo que se trabaja de una manera barata para poder extrapolarlo más adelante. ¿Cómo surge la tecnología? En el 83 hay un problema que se presenta en Canadá, la siguiente. Si pueden ver en la parte de abajo es la región acuícola fuerte de Canadá, en el este. En esta región se siembra salmón, entonces la costumbre era que duraba más o menos 2 años el cultivo, y cuando venía el invierno, pueden ver que toda esa parte que está en morado dice sea ice, es decir, se congelaba, entonces es sumamente fría, y lo que hacían era arrastrar las jaulas hacia Maine, hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que los Estados Unidos deciden cultivar salmón también en vista del éxito que tiene Canadá y les prohíben entonces arrastrar sus jaulas hacia Estados Unidos. Entonces pierden el acuerdo. La siguiente. Y dicen, bueno, tenemos únicamente 2 maneras para poder solventar el problema. Una es hacer los salmones resistentes al frío y otra es hacer que crezcan muy rápido para que no les llegue el frío, ¿no? Para que puedan crecer dentro de un año. La siguiente. Pásame al siguiente. Afortunadamente ya existían 2 genes que se habían estudiado muy bien, que pertenecían a la hormona de crecimiento, eso que ven ustedes ahí como GH, y otra para las proteínas antifreeze, que dice AFP. Entonces, esto significaba que transfiriendo estos genes se les confería o resistencia al frío, o sea, iba a hacer que crecieran más rápido los peces. La siguiente. Ahora, no es fácil porque los genes se tenían que expresar en los tejidos apropiados. Tenemos que tener el nivel de expresión también requerido para una respuesta fisiológica y sobre todo se requería de la capacidad para poder manipular el gen en vivo, ¿verdad? Sí, la siguiente. Son muchas las técnicas que se utilizan para transferir genes de diferentes especies hacia los peces. Tenemos, por ejemplo, la microinyección de la cual yo les hablaba, tenemos infecciones retrovirales, es decir, los virus se utilizan como vehículo para llevar un gen hacia otra especie. Están los transposones, como los de las plantas, pero también funcionan en los peces. Hay un método de transferencia balística, es decir, con microproyectiles se avientan genes que van a penetrar en los gametos de los peces. Y dentro de esto quiero que vean aquí que la hormona de crecimiento pues, es una hormona que tiene un gran significado metabólico, es una hormona controladora de las demás hormonas, por lo tanto es sumamente importante. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la hormona de crecimiento en el caso de los peces? Bueno, primeramente vamos a ver que aumenta el apetito, mejora la tasa de conversión alimenticia, también promueve la acreción de nitrógeno en los tejidos fijando una gran cantidad de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteína y por lo tanto aumenta también el músculo, ¿no? La siguiente. Ahora, se encuentra que los peces que tienen hormona de crecimiento de otras especies no se comportan de la misma manera que los peces normales. Es decir, estos peces van a tener, por ejemplo, menos hormona de crecimiento en la pituitaria, como una respuesta a la gran cantidad de hormona de crecimiento que ya están produciendo en los demás tejidos. Pásame a la siguiente, por favor.
En cuanto al apetito también, las hormonas que normalmente son norexigénicas, es decir, las hormonas que producen hambre en los peces, se encuentran a niveles bajos, curiosamente, en estos peces que tienen un gran apetito, y las hormonas que hacen que se quite el hambre, es decir, las hormonas anorexigénicas, prácticamente no juegan ningún papel, lo que hace que sigan comiendo también en invierno. Entonces, esos peces comen todo el año y comen muchísimo, ¿no? Lo siguiente. Lo que están viendo aquí es la gráfica de dos hermanos, es decir, agarraron una población de hermanos, una le hicieron transgénica para hormona de crecimiento, que es la curva que ven ustedes arriba, y la otra son los hermanos normales. Entonces están viendo que mientras unos alcanzan un peso de 500 gramos en más o menos 6 meses, los otros apenas alcanzan un peso de 50 gramos. Entonces estamos hablando de una cantidad impresionante en cuanto a crecimiento, y eso es lo que hace sumamente atractivo esto. La siguiente. Y aquí podemos ver también que el tiempo se recorta rapidísimo, es decir, llegar a una talla comercial se puede llegar pues muy rápido comparado con los peces normales. Ahorita van a ver una fotografía, por ejemplo, la siguiente. Ese es el tipo de construcción genética que se utiliza para introducir la hormona de crecimiento, es decir, tiene un promotor fuerte, que es la parte azul marina que ven a la izquierda. Está el gen de la hormona de crecimiento en esta parte clara, hay una región de terminación. La siguiente. Y aquí estamos viendo estos son hermanos, así donde los ven ustedes, los de la izquierda y los de la derecha. Entonces estamos hablando de peces que son pues sumamente atractivos por el potencial de crecimiento que pueden tener, ¿no? La siguiente. Es el verdadero Big Brother, o sea, el pez que ven arriba ustedes es hermano de los pececitos que están aquí abajo. Entonces a los acuacultores inmediatamente esto les llamó la atención, es decir, tener un pez que me va a dejar una ganancia tremenda y en tan poco tiempo, ¿no? La siguiente. Evidentemente se pueden presentar deformidades, por lo mismo que la hormona de crecimiento tiene que ver con otras tantas hormonas, vamos a tener alteraciones metabólicas que pueden llevar a esto. La siguiente. Y ese es el caso, por ejemplo, de las tilapias. La tilapia que ven en la parte izquierda superior es una tilapia normal, y las tilapias que ven abajo son tilapias transgénicas. Ahora imagínense que nuestros tilapieros mexicanos se enteren de eso y vean el potencial. Las van a querer meter porque las van a querer meter, ¿verdad? Es a donde voy. Siguiente. Hay otra manera también de hacer crecer el músculo en los peces, es noqueando quiere decir quitando ciertas proteínas. Por ejemplo, hay una proteína que se llama miostatina, que es un inhibidor de la hormona de crecimiento en el músculo. Arriba vemos un pez normal, abajo vemos un pez que carece de miostatina, es decir, que desarrolla mucho músculo, y en medio vemos un híbrido. Entonces aquí, como se trata de tener porción comestible en los peces, se está haciendo esto también. La siguiente. Ahora, esto es bien interesante. Si ustedes ven los peces de la derecha, son peces que fueron seleccionados genéticamente de una manera tradicional. Entonces, cuando se les transfiere el gen de hormona de crecimiento, prácticamente no pasa nada porque ya están seleccionados. Pero si ven el de la izquierda, aquí vamos a ver entonces que hay un crecimiento espectacular, porque los de abajo, de la izquierda, son hermanos de los de arriba. Entonces estamos hablando de 50 veces el crecimiento en ocasiones. Luego hacen los peces resistentes al frío. La siguiente. ¿Cómo surge esto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el agua de mar, para que se pueda congelar, tiene un punto de congelación de más o menos menos 0.8. Entonces hay muchos peces que no lo van a resistir porque los peces se congelan antes. La siguiente. Pero descubren algunos peces que se llaman ototenoidos en el Antártico y se dan cuenta que esos peces tienen un punto de congelación de menos 2. Entonces estos peces sí pueden resistir el hielo. Aquí quiero una reflexión también. ¿Se acuerdan que los peces son poiquilotermos y que como no regulan su propia temperatura, cualquier pez normal al estar en contacto con el hielo pues se congela, ¿verdad? Entonces les extrañó mucho que estos peces tuvieran esta resistencia a la congelación. Lo primero que pensaban, vamos a pasar este rasgo de resistencia a la congelación al resto de los peces. La siguiente. Este es el tipo de proteína antifreeze, es muy particular, es un tándem de ciertos aminoácidos. La siguiente. Aquí se ve que esas glicoproteínas confieren mucho mayor resistencia que las sales, por ejemplo. La siguiente. ¿Cómo lo hacen? Lo que ven ustedes como esas bolitas son las proteínas antifreeze, y lo que están viendo abajo son los cristales de hielo que se empiezan a formar. Entonces, por la polaridad que tienen los aminoácidos de estas proteínas, se intercalan entre las aristas del hielo e impiden que se forme sencillamente el hielo. La siguiente. Ahí lo pueden ver abajo también, de la manera en que actúan las proteínas antifreeze. La siguiente. Pasa a la siguiente. Y aquí ven a los nototenoidos haciendo su nido en el hielo.
Entonces esto no se conocía, fue muy espectacular cuando se conoció, y luego bueno, la Santifreeze fue la respuesta, ¿no? La siguiente. Aquí los pueden ver en su ambiente natural, también en el hielo, la siguiente. Como pueden ver, tienen una morfología muy atípica, la siguiente. Y se dan cuenta esto en el Antártico, pero ¿qué pasa en el Ártico? Se dan cuenta que los bacalaos también tienen proteínas antifreeze. Entonces hay una evolución convergente cuando este tipo de vertebrados están expuestos al frío. ¿La siguiente? Y ya después empiezan a ver entonces que muchos peces tenían proteínas antifreeze. ¿La siguiente? Y las catalogan de esta manera. Hasta la fecha se conocen 4 proteínas antifreeze, unas con más eficacidad que otras. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pasamos esas proteínas antifreeze a otro pez, lo van a hacer resistente al frío, y eso significa que pueden cultivarlos en regiones donde no hace mucho frío, como en Canadá, etcétera. O sea, pueden tener, de hecho, hay tilapias con antifreeze que se cultivan en Canadá. Esto, visto desde el punto de vista ambiental, también nos genera un problema, porque si, por ejemplo, en México la tilapia se encuentra en todo el país, en las únicas partes donde no se encuentra, en Chihuahua, etcétera, donde hace frío, si tuviéramos este caso, pues invadirían también estos lugares, ¿no? O sea, estoy dando aquí unos puntos de reflexión. La siguiente. Ahora, hay muchos alcances interesantes con la tecnología de la transgénesis. Por ejemplo, tenemos a muchos peces que los vuelven peces cancerosos. Y esto ayuda mucho a entender cómo se desarrollan ciertos tipos de cáncer, como este caso. Y esto, bueno, va con un beneficio para la salud humana, ¿verdad? La siguiente. Tenemos este caso que también es muy interesante, es el caso de los espinosos. Este tipo de peces son peces marinos que se introdujeron con el tiempo en las lagunas en Europa. Y como pueden ver, aquí se ven las espinas. La siguiente. ¿Y qué pasa? Que los que están en agua dulce empiezan a perder las espinas, las poblaciones empiezan a perder y deciden que por transgénesis les van a regresar este rasgo. La siguiente. Y eso es lo que hicieron. Pueden ver arriba, ¿verdad? Que ya no tenían espinas, y los peces transgénicos nuevos desarrollan de nuevo espinas en agua dulce y recuperan sus poblaciones. Tenemos un caso muy interesante, es un pez transgénico que se llama Dotterless carp, eso lo hicieron en Australia, y significa que esta carpa no tiene hijas. ¿Por qué? Porque noquearon el gen de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que va a convertir la testosterona en estradiol, entonces no puede haber estradiol y por lo tanto toda la descendencia son machos. Y esto lo hicieron para combatir a las especies invasoras, porque tienen una invasión de carpas. De esta manera, cuando se reproducen con las especies invasoras que están en medio, tienen solo a puros machos y al cabo de las generaciones se extinguen. Y finalmente aquí es una cuestión muy interesante, hacen un desarrollo que es de lo más espectacular que tenemos actualmente en la fisiología moderna, y hacen peces fluorescentes. Esto toman prestado un gen de una medusa que se llama Corea Victoria, toman la proteína verde fluorescente y la introducen en un pez, entonces tenemos peces que brillan, pero lo hacen con un propósito particular. La siguiente. Estas son las proteínas que existen actualmente en el mercado, modifican la proteína verde fluorescente, y quiero que vean la gama de proteínas que tenemos actuales. Tenemos un arcoíris muy bonito aquí. La siguiente. Y lo hacen con este propósito. Las introducen a los peces y lo primero que hacen es meter un promotor de una enzima que se llama P450 monoxigenasa. Esta enzima la tenemos todos los vertebrados y se expresa cuando estamos expuestos a hidrocarburos. De tal manera que este pez que tiene esta enzima y que está ligado a la proteína verde fluorescente, si se encuentra en un agua contaminada con hidrocarburos, ¡pap!, se prende, como ven ahí. Entonces, eso es lo que llamamos un biosensor. Y eso es sumamente interesante porque empiezan a desarrollar biosensores para una gran cantidad de cosas. La siguiente. Aquí tienen los primeros biosensores que vieron. Vean qué bonitos son estos peces. La siguiente. Entonces empiezan a desarrollar biosensores para los radicales libres, biosensores para oxígeno, es decir, un pez lo meten en un agua pobre en oxígeno y se prende. Y también hicieron peces, por ejemplo, para la peroxidación de lípidos o para saber que había mucho colesterol en las dietas. Entonces, es un alcance tremendo, porque ustedes ven, no tenemos que andar buscando el químico en el agua. Con poner el pez en el agua sabemos inmediatamente si va a haber una reacción fisiológica. Además, hacen una cosa todavía más interesante. Este pez que tenía los hidrocarburos y que se prendía de verde, como esos hidrocarburos también son estrogénicos y pueden feminizar a los peces, si llega a haber feminización se prenden de otro color. Entonces, cuestiones muy interesantes. Aquí la cuestión es que se vieron tan bonitos que se olvidan de toda la fisiología y dicen, pues vamos a meterlos al acuarismo porque están muy bonitos, ¿no? La siguiente.
Y así nace esta línea que se llama TK2 que desarrollan en Taiwán, que son los Glowfish. ¿La siguiente? Entonces aquí pueden ver a la derecha, por ejemplo, la gama de colores que existe actualmente. Y van a ver que pues son muy atractivos, ¿no? La siguiente. Estos son los Glowfish que existen en este momento comercialmente. La siguiente. Y han servido muchísimo para estudios de fisiología. Vamos a ver aquí que la ontogenia, ¿verdad? El desarrollo de órganos, etcétera. La siguiente. Nada más se une la proteína con lo que queramos ver. Por ejemplo, aquí arriba se están viendo los conos en el ojo. Acá están viendo el desarrollo del vitelo. La siguiente. Aquí pues pueden ver el esqueleto, ¿no? Se ve perfecto. O sea, es una herramienta valiosísima en fisiología. La siguiente. Y después dicen, pues vamos a hacer otros peces fluorescentes. Deciden hacer ángeles fluorescentes que pueden ver que son muy bonitos. La siguiente. Aquí los pueden ver de otro color, en verde. La siguiente. Y así es como los anuncian, ¿no? No, pasa la anterior, por favor. Pícale en donde está negro abajo, hay un video. Ahí, más abajo, un poquito más abajo. Para los que no los habían visto, pues así se ven los Glowfish, ¿no? Está bien. Entonces han hecho incluso sushi fluorescente, como pueden ver aquí. Pues, les pareció que era atractivo. La siguiente. Ahora, hay alguien que hace un análisis de riesgo y dice que no le parece que sean peligrosos estos peces porque estaba haciendo el análisis de riesgo sobre peces que son unos peces cebra, unos peces muy pequeños. La siguiente. Nosotros hicimos hace algunos años también un análisis de riesgo con gente de la Conavio y nos pareció que podía haber riesgo de hibridación. La siguiente. Y el tiempo nos dio la razón. Aquí es un estudio que hicieron en Perú y realmente se hibridaron con peces nativos de Perú y tienen descendencia fluorescente. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando se escapan esas especies transgénicas? La siguiente. Aquí no se alcanza a ver, pero tenemos lo que le llaman efectos pleiotrópicos. Cuando se introduce, por ejemplo, hormona de crecimiento en los peces, aquí pueden ver que esta carpa va a soportar niveles de oxígeno más bajos, que no era el propósito, ¿verdad?, sino que metabólicamente se da este efecto. Entonces tenemos que muchos peces no solamente lo están modificando para lo que quieren, sino que hay efectos secundarios que muchas veces pasan desapercibidos. La siguiente. Teníamos, por ejemplo, la parte de los peces que tienen un gran crecimiento. Muchos van a seguir expresando hormona de crecimiento incluso en aguas frías, no estaba planeado eso, ¿verdad? La siguiente. Y tenemos, por ejemplo, crecimientos espectaculares. Vamos a ver el Loach ahorita. Pasen la siguiente, por favor. Quiero que vean el pez que está a la derecha, es hermano del pez que está encima de él. Entonces estamos viendo que crece 35 veces más. Es difícil imaginárselo, pero piensen ustedes en alguien que midiera 35 veces más que ustedes. Estamos hablando de un edificio muy alto, ¿verdad? La siguiente. Es las tilapias que hicieron los cubanos hace 16 años. En Cuba tienen ya mucho tiempo con esta línea de tilapia. Es la línea que estaría por llegarnos, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Entonces los impactos pueden ser, como vieron, positivos, negativos, o podemos dejar de ver los impactos dependiendo del lapso de tiempo. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? La siguiente. Va a depender mucho de, por ejemplo, en el caso de esas especies que pudieran volverse invasoras. Imagínense un pez transgénico que creciera muchísimo, ¿cuál va a ser su capacidad de alimentarse? Entonces estamos hablando de especies que van a ser dominantes primero en el medio, especies que además, si tuvieran la capacidad de incursionar en lugares donde no deberían estar, entonces pueden generar potencialmente, estoy hablando, un daño al ecosistema, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos que en el caso específico de los peces que crecen mucho, pues tenemos la dominancia, canibalismo, nichos anormales, etcétera, ¿no? La siguiente. Entonces deciden hacer 3 escenarios de qué pasaría con esos peces. El primero es un escenario de purga, en donde nosotros tenemos que se va a diluir el transgénero en la población. La siguiente. Tenemos un escenario de expansión, donde podría realmente pasarse este gen a una gran parte de la población. La siguiente. Y tenemos lo que se llama un gen de Troya. Un gen de Troya es cuando se tienen 2 características negativas en el mismo pez transgénico. La siguiente. Tienen, por ejemplo, que los Medaka, que son peces de acuario, tienen 2 características. Primero, son mejores para reproducirse que los que no son transgénicos, y la segunda es que se mueren más rápido. Entonces los introducen en una población normal
y ven que a las 40 generaciones acaba la población. ¿Por qué? Porque se reproduce mucho y están pasando también, ¿verdad?, este rasgo de morirse más rápido. ¿Me siente? Esto era una teoría, se hizo un modelo matemático, pero se comprobó en el 2010, o sea, este gen de Troya existe realmente. Entonces, cuando se tienen dos rasgos pleiotrópicos negativos, podemos llegar a las extinciones. ¿Me siente? Y esto también ocurre, por ejemplo, en el caso de ciertas truchas, ¿no? Esta trucha, por ejemplo, como pueden ver, crece 83 veces más que sus hermanos y tienen una madurez sexual más precoz, pero también tienen una mayor viabilidad, se mueren más temprano también, o sea, existen ya en la naturaleza también. ¿La siguiente? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Tenemos organismos para los que no existe mucha información, no tenemos muchas bases teóricas para poder predecir qué es lo que va a pasar con ellos. Hay restricciones, por ejemplo, en las que se dice en Canadá, dijeron, bueno, ok, queremos que estos peces, si tú los vas a desarrollar, que no se reproduzcan. Y es muy difícil en genética, ustedes saben, porque se tienen que tener generaciones para ver si los peces van a ser viables o no. La siguiente. Entonces, lo que hacen muy inteligentemente los franceses es que noquean una proteína que es el factor liberador de gonadotropinas. Entonces, al noquear esta proteína, el pez no se puede reproducir. Si lo quieren reproducir, únicamente le inyectan la proteína, punto. Entonces, muy bien, y es un candado genético que tienen. La siguiente. La siguiente. Se hacen también minusválidos nutricionales, es decir, al transgénico se le va a carenciar en un aminoácido esencial que los peces normales sí sintetizan, y al momento en que se escapa, como no va a tener este aminoácido que se le estaba dando en la dieta, se muere de hambre, sencillamente. ¿La siguiente? También otra cosa que se hace, la anterior, son marcadores fenotípicos, es decir, está obligado en Canadá que una persona que cultiva un pez transgénico tiene que ser identificable. Entonces, por ejemplo, hacen salmones albinos. ¿Por qué? Porque si escapan, las focas luego los van a matar. La siguiente. O hacen este tipo de langostas de dos colores. Si pueden ver que es naranja a la izquierda y azul a la derecha. Y eso significa que la está cultivando cierta granja y en el momento que se escapan saben de qué granja se escapó. La siguiente. Y bueno, a pesar de la reticencia que se ha presentado sobre todo en Estados Unidos, donde Aquabounty, que es una compañía canadiense que tiene cultivando ya mucho tiempo peces transgénicos, insistió para que se cultivara salmón en Estados Unidos, se negó mucho tiempo el cultivo. La siguiente. Pero la FDA acaba de decir que no hay problema con los peces transgénicos. Entonces Estados Unidos va a empezar a cultivar peces transgénicos, como la siguiente. Aquí está el aviso de la FDA. Entonces no encontraron impactos significativos. Lo que quiero que sepan es que este análisis de riesgo se hizo sin considerar un análisis de riesgo para peces transgénicos. Dijeron, para nosotros es como si fuera una hormona. Y así lo tomaron, ¿eh? Y cuando ven el análisis de riesgo está como si fuera una hormona y pues no encuentran que hay daño, sencillamente. Si les interesa el documento, los puedo mandar. Entonces los gringos ya dijeron que no hay problema. La siguiente. No se alcanza a ver la siguiente. Y bueno, ya tenemos incluso aquí en nuestras revistas, ¿verdad?, anunciando también tilapia que es tolerante a la salinidad. Ya tenemos muchos problemas con la tilapia en agua dulce, como también para tener en el mar. La siguiente. Y han surgido muchas controversias en varios países. Esto, por ejemplo, es una publicación muy interesante que nos dice que se requiere un nuevo marco legal para una tecnología nueva también. La siguiente. Y aquí les quiero hablar también, no solamente, les quiero mencionar un caso específico que pasó en Baja California. Ahí no fue culpa de nadie. Estaban cultivándose algas transgénicas y este huracán Odín destruyó un centro de investigación y las algas terminaron en el mar. O sea, y aquí todavía sin ninguna legislación. La siguiente. La pasa la siguiente. Y uno de los casos que tenemos ahorita en el mercado, que es muy impactante, así como vieron los glowfish, este pez es uno de los peces más agresivos. Tenemos una invasión actualmente en el Balsas, se llama cíclido convicto porque tiene rayas así como los presos, pero vean lo que hicieron. La siguiente. Ahora tenemos un cíclido convicto fluorescente. Entonces, ¿qué va a pasar si lo llegan a cultivar en Morelos? Al rato va a aparecer insurgentes de noche, ¿verdad? Todo el Balsas. Entonces tenemos un riesgo fuerte aquí. La siguiente. Y ya hay antecedentes. Por ejemplo, en Canadá hicieron canola, esta planta que es una gran cantidad de proteína, la hicieron resistente por ingeniería genética a 7 pesticidas. Se les escapa, se vuelve una maleza y pues no hayan cómo controlarla porque era resistente a 7 pesticidas, ¿no? Entonces una planta que se vuelve invasora y además genéticamente modificada. La siguiente. Y bueno, aquí también esta cuestión surgió en Perú, ustedes pueden verlo.
peces transgénicos fluorescentes en el Perú, bioseguridad y análisis de riesgo pendientes, que es lo que les faltaba en su legislación y es lo que estamos viendo que hace falta también en la nuestra, la siguiente. Y hay alguien que sale con una nueva teoría, dice, bueno, finalmente hay que tratarlos como organismos nuevos, y entonces se empieza a comparar especies invasoras, transgénicos y plagas emergentes, porque finalmente dice, como no las tenemos todavía en el ambiente, tenemos que tener una legislación preparada para cualquier organismo nuevo. La siguiente. Y es el marco conceptual que está trabajando actualmente, ¿no? La siguiente. Y esta es mi intervención por parte de los transgénicos. Entonces, aquí lo que quiero decirles es que se aprueba en Estados Unidos, no sabemos si se va a aprobar en México, pero como pueden ver, son muy atractivos. Entonces, tanto en ornato como en acuacultura, conociendo a los acuacultores, les puedo decir que muchos acuacultores van a querer esos peces que crecen muy rápido. En Morelos no se lo pensaron, ya están cultivando peces fluorescentes. Lamentablemente se inundó el Amacuzac y se llevó las granjas que estaban cultivando esos peces, ya están en el medio natural. Entonces no tenemos legislación y ya los tenemos en el ambiente. Por ejemplo, la gente se preocupa ahorita mucho por el maíz, pero pues tenemos muchas especies que son centro de origen y diversidad también. Y es el tema de la discusión de este día. Por eso quise hablar primero de especies exóticas y ahorita de peces transgénicos, porque como pueden ver se conjunta, por ejemplo, este cíclido convicto, ¿no? Entonces no hay ninguna regulación y va más allá. Por ejemplo, el análisis de riesgo que hicimos para el Pangasius, ellos lo importaron como especie de ornato, como vieron que tenía cierto valor en el mercado, sin tener permiso para cultivarlo para acuacultura, lo desarrollaron y empezaron a reproducirlo y ahorita lo tienen para acuacultura también, ya se les escaparon también. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en muchas áreas, principalmente prevención. Hay un HACCP para especies invasoras, o son herramientas de prevención que hay que imponer de alguna manera para nuestros acuacultores. De hecho, en alguna ocasión habíamos hablado con el anterior gobernador de Morelos para que la gente que tomara este tipo de cursos se le dieran recursos y que pusiera sistemas de bioseguridad en sus granjas, porque también se necesita el dinero para poner filtros, etcétera, ¿no? Tiene que haber por ahí algunas iniciativas que desemboquen en esto, ¿no? Pero en fin, el tema es muy amplio, ustedes son los legisladores, y yo estoy aquí para contestar sus preguntas. La CIBIOGEM es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados y se encarga de plantas y animales. Ahorita principalmente tratamos temas de maíz, tratamos temas de algodón, tenemos problemas muy fuertes, por ejemplo, como la miel de abeja. No sé si todos estén enterados, pero para los que no estén enterados, empiezan a llevar soya transgénica a Quintana Roo. Es un lugar de polinizadores. ¿Qué pasa? Que bueno, las abejas empiezan a pararse en esta soya, exportan la miel a Alemania y les llega con polen transgénico, pegan el grito en el cielo, prohíben las importaciones a partir de México y ahora tienen que estar pagando análisis también para asegurar que no llevan este polen. Pero además sabemos que los polinizadores los alquilan y los llevan por todo el Bajío, y en todo el Bajío hay soya transgénica, entonces el problema no se acaba, ¿no? Hay problemas muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, el caso del algodón, que a kilómetros, a cientos de kilómetros, se empezó a ver que había genes que se presentaron en el algodón nativo, no se diga el maíz. Entonces, en la CIBIOGEM se tratan todos esos problemas. Y actualmente sacamos un documento de opinión que está por ser publicado en estos días, en donde vienen las posiciones para todos y está mi posición, por ejemplo, para los peces. Existe una legislación, que es la ley de bioseguridad, en donde se exige que existan análisis de riesgo, pero no se especifica, por ejemplo, en el caso de los peces. Y aquí sí quiero ser bien particular. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del maíz? En el caso del maíz dicen, bueno, vamos a sembrarlo lejos del centro de origen, es decir, vamos a permitir que se siembre maíz en Chihuahua porque el centro de origen está en Oaxaca. Si esto pasa con los peces, por ejemplo, vamos a decir un pez del Atlántico, pues vamos a meterlo en el Pacífico, pues aquí se vuelve invasor. Inmediatamente no va a tener predadores, va a tener mucho que comer, etcétera, y va a pasar esto que estamos viendo. Entonces, también los escenarios de movilidad son diferentes, o sea, un pez que llega a caer, por ejemplo, en el Balsas o en el Usumacinta, no lo volvemos a ver y al rato se va a estar reproduciendo en otra parte. O sea, es mucho más grave desde mi punto de vista. Bueno, a lo mejor porque conozco un poquito más de peces, pero el daño a nuestro germoplasma nativo en el caso de los peces, ¿no? Pueden venir muchas cosas. Lo que sí les puedo decir de entrada es que, por ejemplo, en la LEGEPAS no viene ninguna especificación sobre hacer análisis de riesgo cuando se introducen especies de un lugar a otro. Curiosamente, en el reglamento de la ley de pesca
se hace entrever que se requiere análisis de riesgo. Entonces lo que se necesita es especificarlo con todas sus letras, y bueno, yo estaba discutiendo aquí con el licenciado en ocasiones pasadas, que había una serie de puntos, ¿verdad? Por ahí estaba surgiéndose una iniciativa para reformar algunos puntos que nos ayudarían mucho con este tema, ¿no? Y hay varias propuestas. Yo estaba platicando aquí en corto también con el licenciado que se puede tener desde el que contamina paga, que ya está en la ley, que existe para químicos, pero no existe para en este caso, especies biológicas, ¿no? Y estamos hablando que es peor, piensen bien, la contaminación química con el tiempo se va acabando y la contaminación biológica con el tiempo se va incrementando. Tenemos, por ejemplo, denominación de origen, tendríamos que también seguir hacia eso en algún momento dado, así como se hace con el tequila, tener regiones para las especies. Lo que estaba yo hablando, por ejemplo, de la ley de sanidad federal, donde para pasar de un estado a otro, para llevar especies de un lugar lejano a otro, tiene que tener una inspección. Eso no pasa con las especies tampoco. Entonces tenemos que de repente, yo me acuerdo muy bien en un congreso hace poco, una persona decidió llevar rana, toro y caracol manzano a Sinaloa, y se los llevaba de Tabasco porque pues, se le ocurrió por una granja, ¿no? Así de sencillo, y pues nadie lo impedía. Pasó con el cocodrilo Moreletti, ¿verdad? Lo movieron para donde quiera. Bueno, hay infinidad de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos esta invasión de pez león en el Atlántico, que es muy grave ya para nosotros. Está en los manglares, está en los arrecifes, y esperemos que no llegue a nuestro Pacífico mexicano también, ¿no? Pero puede ser, o sea, se mueven muchísimas especies, no tenemos regulación para este movimiento, ¿no? Muy bien, así como que me quedé preocupado. No sé, hay unas películas ahora, ¿no? Vaqueros contra extraterrestres y cosas por el estilo. Ya ven que los alimentos, ahora buscamos lo orgánico contra lo transgénico. Y pues nos ha estado también platicando de que ha habido grandes escapes, ¿no? O sea, se derrama para acá, se va para allá. Está bien interesante esto que está platicando. Lo veo emocionado. Eso es... Me preocupa el tema, la verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, las afectaciones que vimos de los plecos, nadie hubiera pensado que un pez de ornato iba a causar problemas sociales, económicos y ambientales, ¿no? Sí. Lo que está haciendo el pez león, y ojalá que no lo hagan estos peces también, ¿no? Entonces, pues, no debemos estar en contra de la evolución porque la población humana sigue creciendo y el problema de los alimentos y todo este asunto de las tecnologías pues nos pueden ayudar a resolver ese problema. Sin duda sí empezó con lo del maíz transgénico y todo esto, pero sí tenemos que encontrar la manera de controlar esto efectivamente. Ese punto que usted toca, por ejemplo, es esencial y no viene remarcado tampoco en la LEGEPAS, es la bioseguridad en toda su expresión. Porque estas especies, tarde o temprano, si las llegan a cultivar, ok, pero que sea bajo un esquema de bioseguridad, tiene que ser en sistemas de recirculación cerrados para que no tenga ningún contacto con el ambiente, y tiene que tener cierta protección también, ¿no? Ya otra cosa va a ser la aceptación de la gente, porque finalmente, pues sí es cierto, mucha gente quiere el orgánico, sabemos que el orgánico también es más caro, y también mucha gente está desinformada, ¿verdad? Todos ustedes comieron Choco Crispies y eran transgénicos, ¿no? O yogur, etcétera, o sea, nadie lee las etiquetitas. Aquí, yo creo que podemos encontrar la forma de cómo desarrollar protocolos de seguridad para el control. Claro. Pero ustedes son los expertos, entonces. Sí, aquí lo que nos ayudaría es que se exigieran medidas de bioseguridad cuando se cultivan estos peces. Lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, se escaparon ya, ni siquiera hubo aviso a la Cibiogem, y todo el mundo sabía que pues, los vemos en el mercado. Liverpool está vendiendo peces fluorescentes. ¿Y qué pasará con todos los todo palacios? Sí. No, pero además está tipificado en la ley de bioseguridad, hay sanciones, etcétera, ¿verdad? Pero se saltan la ley muy fácilmente, ¿no? Porque finalmente son peces y los ven bonitos, ¿no? A ver, por ahí alguien levantó la mano hace rato. Hola, bueno, he tenido oportunidad recientemente de estar trabajando con productores de ornato, de peces de ornato en Morelos, y pasa algo. Por un lado tenemos una ausencia de regulación brutal. O sea, me parece increíble que se otorgan apoyos de gobierno más o menos fuertes,
para incrementar la producción, pero no hay la más mínima restricción en cuanto a medidas de bioseguridad. Entonces, bueno, si el pleco se me está vendiendo bien, pues bueno, lo produzco más, y si me dan apoyos para producirlo más, pues lo produzco más. O sea, esa es una lógica que el productor, pues creo que nadie se ha dado la tarea de informarlo de manera adecuada, o en su caso de acotar los lineamientos, ¿no? Eso en cuanto a especies exóticas se complementa con otra cosa. Las cuotas de mercado, no sé hasta dónde, desconozco completamente, a lo mejor aquí la gente que se encarga de las leyes en México me pueda decir. O sea, las cuotas de mercados no están. Entonces, si hoy se empieza a vender muy bien un pez, mañana todo el mundo lo produce y se cae el precio. Y entonces, pues vamos a la nueva especie y a la nueva especie. ¿Y qué pasa? Que nuestros productores, en su afán de sobrevivir, pues están buscando una especie diferente. O sea, siempre van a buscar una especie diferente. Y bueno, y si no está aquí, la traigo, ¿no? Y entonces el transgénico fue una excelente opción. Al principio esos peces se vendían en 80, 90 pesos mayoreo por unidad, y ahorita cuestan 3 pesos. Empezaron costando 3,000 pesos cada uno. Ujú. O sea, entonces tenemos una desregulación, y entonces, pues bueno, voy por el nuevo y voy por el nuevo y voy por el nuevo, porque los mercados se saturan y todo el mundo produce, ¿no? Hay una zona donde de momento pues, consiguieron dinero para poner granjas acuícolas y saturaron el mercado. Entonces, ¿qué hicieron los ya establecidos? Pues me busco una alternativa, ¿no? Y si esa alternativa es un plecos con puntitos en forma de rombo, pues lo produzco porque es lo que me va a vender. O sea, hay una desregulación. Por el otro lado, bueno, mi área es mejoramiento genético. Por otro lado, es fácil de ver. Decía Ingrid Olesen, una genetista noruega, la genética molecular es sexy, ¿no? Y es apantallante, ¿no? Y nos atrae. Es que si le pongo el gen, me voy hasta arriba, ¿no? Y cuando uno voltea y ve los programas de apoyo gubernamentales para tecnología enfocada hacia transgénesis, hacia biología molecular, son las cantidades enormes de dinero cuando lo comparamos o lo contrastamos contra programas de mejoramiento genético tradicional. Yo pregunto, ¿cuántos programas de mejoramiento genético hay en México? Y por ahí, en el que estamos involucrados, que es en Camarón, con excelentes resultados. O sea, recientemente vino gente de China para ver qué era lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, ha venido gente de España, hemos ido a dar pláticas a Colombia, en fin, un programa nacional de impacto de mejoramiento genético tradicional, ¿no? Tenemos nuestras familias, seleccionamos fenotipos, los más grandes, ¿Cuántos de esos hay en México? ¿No? Pero en vez de invertirnos o movernos hacia ese tipo de alternativas que son menos dañinas o más controlables, le invertimos hacia transgénesis, le invertimos a traer la línea resistente a tal cosa, en vez de enfocarnos hacia otros programas. O sea, ¿hasta dónde realmente, esa es una pregunta para el doctor, ¿hasta dónde considera usted que es el productor y hasta dónde son las políticas de gobierno? ¿No? Bueno, aquí sencillamente tenemos muchas alternativas. Me voy a permitir leer algunos puntos que yo había escrito antes de venir. Pero, por ejemplo, cuando yo decía que se pueden cultivar algunas especies, existe en algunos países ya la dictaminación dentro de la ley de que en el caso de ser especies potencialmente invasoras, sean especies monosexuales, para que si se llegan a escapar no se puedan reproducir. Eso sería una de las primeras cosas. De hecho, eso lo podemos ver ya en la Carta Nacional Acuícola que sacó el INAPESCA, y eso me lleva a otro tema. Mientras el INAPESCA dictamina que las especies tienen cierto grado de peligrosidad, la CONAPESCA la está sembrando. Entonces aquí también tenemos un conflicto dentro de casa, por decirlo así, y serían cosas que tendrían que solventarse. Se requiere, por ejemplo, un sistema de certificación de acuarios. Actualmente no sabemos ni siquiera cuántos productores tenemos, no sabemos cuántos acuarios hay. Tenemos un sistema producto de ornato, pero todavía no tenemos un inventario real de los acuarios, porque hay gente que produce peces de ornato en su casa y los va y los vende en los mercados sobre ruedas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la NOM de manejo de grandes y pequeños embalses, donde prácticamente se obliga a meter especies que son exóticas. Tenemos
aquí se los voy a decir, la LEGEPAS, el artículo 4, fracción 13, el 89, fracción 5 y el 96, donde se pide, por ejemplo, un certificado sanitario cuando se va a hacer una introducción de las especies, pero no se pide un análisis de riesgo. Era tan sencillo como poner eso. En el artículo 125 del reglamento de pesca, ahí sí es donde se dice, por ejemplo, que se requiere que el genoma de la especie no altere las poblaciones que habitan los cuerpos de agua, se requiere un estudio técnico con bibliografía, descripción, es decir, prácticamente está pidiendo un análisis de riesgo en este caso. También tenemos, en la misma LEGEPA se puede aprovechar esto, tenemos el artículo 29, la fracción 9, donde dice que se requiere de un análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de plagas, pero se refiere a patógenos y parásitos, y aquí nada más se podría extender especies invasoras. Tenemos la parte sobre investigación en materia de sanidad e inocuidad, y esto también se puede extender especies invasoras, es el artículo 28, fracción 6. Tenemos el artículo 108, la concesión para acuacultura comercial, y aquí, por ejemplo, se requiere de los aspectos biológicos de la especie a cultivar. Aquí se puede aprovechar para introducir también análisis de riesgo. Las medidas sanitarias y técnicas de manejo a cultivar. Aquí se pueden meter medidas de bioseguridad para evitar que las especies escapen. O sea, agregando una serie de fracciones, yo me di la tarea de analizar 7 leyes ayer y encontré que puede haber mucha armonía entre varias de ellas, ¿no? Yo creo que se trata de no atomizar las leyes, pero sí de que si no se encuentra de una manera específica dentro, por ejemplo, de la ley de bioseguridad, que al menos en la LEGEPAS esté muy claro, ¿no? Entonces, yo aquí sería interminable, ¿no? Vi bastantes cosas, pero se lo quiero dejar para que lo analice y que a su conveniencia ustedes puedan discutir si se puede hacer alguna modificación para solventar este tema, ¿no? A ver, sí, adelante, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me parece muy interesante el tema de especies transgénicas, y mi pregunta va un poco orientada a lo que comenta el senador Rufo. Si en Estados Unidos FDA dijo que es sano o es seguro comer algún tipo de especie transgénico, también en Estados Unidos existen muchos documentales o estudios sobre lo pernicioso que resulta comer un pollo con hormonas, que si bien su estatura o peso original debe ser de tal forma. ¿Cuáles fueron los protocolos de bioseguridad entonces que Estados Unidos utilizó para fomentar incluso un mercado permisible a este tipo de especies, y cómo lo podríamos homologar igual, tal vez aquí en COFEPRIS, o bien adecuarlo en las leyes respectivas? Bueno, aquí la verdad estamos en un tema súper espinoso. Tenemos gigantes de la biotecnología que se llaman Monsanto, DuPont, etcétera, y las presiones económicas pues, son tremendas, ¿no? Mi punto de vista es que la FDA relajó sus análisis de riesgo porque tuvo muchísima presión. Oiga, entonces, doctor, a propósito de presión, yo ya me mareé con tantas propuestas. Qué bueno. No, yo las pongo en la mesa para que ustedes vean la pertinencia de No, ver pues, cuáles son factibles, ¿no? Ya está comisionado. Bueno, Entonces, ayúdenos. ¿cómo no? Claro. Y vamos haciendo un foro para que vengan los Monsantos a ver a cómo nos toca. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna persona que quiera preguntar algún otro aspecto de interés al doctor? Sí. Yo hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo en la ley de bioseguridad. Algunos de los profesores aquí presentes han tenido la oportunidad de revisar dicha ley. Entonces esto va enfocado hacia el senador y hacia usted como investigador. Usted como investigador, ¿qué cree que es lo que le haga falta a esta ley para que tenga efecto en estos dos temas? Llámese en lo de las especies exóticas, llámese en los peces transgénicos. Hablábamos hace un rato, ¿no?, de que no hay no hay nada que pueda censar cuántos acuarios, cuánta gente se dedica a estas actividades y hacia dónde puedan ir esos productos y qué fines tengan. Incluso la misma liberación de un acuario casero, ¿sabes qué? Llévatelos, ya no los quiero en casa, ahora los arrojamos, no sé, supongamos un ejemplo, el río Las Estacas, que es un centro turístico por excelencia del estado de Morelos, cercano a nosotros al DF, el daño que puede hacer. Tenemos ya muchas especies introducidas dentro de este río que están teniendo alto impacto, el Querax. Ahora imaginemos si estas especies bioluminiscentes llegan a entrar a este río, ¿qué impacto más allá podría tener? Y sobre todo, ¿qué tanto esta ley tiene efecto para pesar para que pueda haber
Bueno, primeramente, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en primera instancia en la ley de bioseguridad, en ningún momento se especifica que debe haber una prohibición para que no se modificaran genéticamente especies con potencial invasor. De entrada debería existir eso dentro de la ley, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta con eso. Sí. O sea que con eso los controlamos. Eso sería nada más para empezar, ¿no? Porque si bien en la ley de bioseguridad dice que tiene que haber un análisis de riesgo para cualquier organismo, llámese planta, pez, etcétera, y hay ciertos protocolos, ¿verdad? Porque hay escenarios experimentales de liberación controlada y luego de liberación comercial, y que son caso por caso y paso por paso. Nos hace falta dentro de las leyes de acuacultura que quede bien especificado, ¿no? O que al menos se vea el vínculo que debe existir aquí. De hecho, quiero aprovechar el foro, si algunos de ustedes están interesados, a mí me interesaría que hubiera parte de los legisladores. Tenemos un taller internacional de peces transgénicos que se va a dar el 10 y el 11 de septiembre en la Conavio. Traemos a Ann Kapuczynski, que es la número 1 en análisis de riesgo a nivel mundial, está en Estados Unidos, viene también Naylor de Estados Unidos, viene Bob Devlin de Canadá. Traemos a gente del Instituto de Biotecnología de La Habana, que son los que hicieron estas tilapias, para que nos digan los pros y los contras. Y traemos a gente de Chile también, que son expertos en salmón transgénico. Van a hacer una serie de presentaciones en un día, y al siguiente día va a haber una mesa redonda. Entonces sería muy importante que ustedes estuvieran también, porque van a recibir no información de parte mía, pero de los expertos mundiales, ¿no? ¿Qué día es esto, doctor? Perdón. Es el 10 y el 11 de septiembre. Va a estar el doctor Sarucán, que es el que va a abrir el taller. Va a haber una breve introducción de parte de su servidor y va a haber también gente de Conavio que va a explicar un poquito la ley de bioseguridad desde su trinchera, pero también vamos a ver todas las atribuciones que podía tener independientemente de la ley de bioseguridad, por ejemplo, el INAPESCA, CONAPESCA, etcétera. Por eso era muy importante que estuvieran presentes, porque ustedes saben perfectamente que los ausentes nunca tienen razón. Secretario técnico, apunte entonces. Aquí vamos a estar como en la pequeña corte. El 10 y el 11 de septiembre, estar seguros de que está convidada con la pesca y la pesca y todos los que terminen en pesca. Y de esta manera ver por los propósitos de lo que nos viene aquí a exponer el doctor, que despierta mucho nuestro interés. Adelante, usted parece que quiere hacer una pregunta. Se preguntaba hace un momento, doctor, que ha hecho Estados Unidos. Va un poquito en ese sentido mi pregunta. Si hay algún esfuerzo ya con un carácter internacional, con un carácter global, sobre todo a estas especies invasoras de alto impacto en la biodiversidad, o más aún, si estamos hablando de peces transgénicos y especies acuáticas exóticas, si esto dentro del marco del comercio internacional ya existe alguna normalización para la exportación, importación, si estamos tomando las medidas pertinentes para la modificación en la ley aduanera, en la tarifa del impuesto general de importación, por ejemplo, si se está tratando de normalizar. ¿Hay algún esfuerzo internacional en ese sentido, sí, en el que México se pudiera sumar? México ya se sumó, yo fui su representante, tuvimos una reunión en Suiza con la Organización Mundial de Comercio. Ustedes saben que bajo este paraguas de la Organización Mundial de Comercio tenemos el Codex Alimentarium, tenemos el IPPC que trata todo lo de plagas de plantas, en donde ya viene análisis de riesgo, etcétera, y tenemos a la OIE. Y en este caso la OIE únicamente trata de patógenos, y lo que se trató de esta reunión es de pedir a la OIE que extendiera su mandato hacia especies que fueran invasoras también, no solamente patógenos, para que quedaran cubiertas bajo el Tratado de Libre Comercio todas las especies invasoras de plantas y animales, y que de esta manera realmente se aplicara el que contamina paga, ¿verdad? Que si un país me envía una especie y se vuelve invasora, pues hubiera una sanción económica. O sea, pero sí México se ha sumado a esto, ¿eh? Sí, adelante. Hacia precisamente todo el trabajo que se viene haciendo a nivel legislativo, a nivel de tratar de poner candados que permitan que la bioseguridad en algún momento sea una realidad. Algo que quisiera nada más poner sobre la mesa es precisamente que por ser un país megadiverso en ictiofauna nativa, algo que es preocupante es ver que
toda la normatividad está desarrollada para especies introducidas. O sea, como lo mencionaba usted en una diapositiva, desgraciadamente la Carta Nacional Pesquera precisamente menciona, ¿no? Para todo lo que se trata de legislar es para lo introducido. Y esto se debe, pues obviamente, a la falta de incentivos, conocimiento que sí se ha venido generando y que se ha generado en este país sobre especies nativas, pero creo que donde hay que hacer hincapié para conectarnos a todos los niveles de gobierno y instituciones educativas y de investigación, es precisamente que no podemos estar tan divorciados, ¿no? Que dentro de, por ejemplo, de un Zagarpa, INAPESCA, CONAPESCA, no haya una armonización hacia la integración, de no nada más trabajar hacia la normatividad de especies introducidas, sino precisamente yo creo que algo de lo que hace mucha falta es pensar a nivel legislativo, a nivel en los diferentes órdenes de gobierno, cómo incentivar a los productores nacionales para que en lugar de que todo lo que nos venden del exterior, porque se vende caro y aparentemente hay mercado, es atractivo, pues invertir en el desarrollar. El ingenio del mexicano es impresionante, y el conocimiento que se está generando tanto en camarón como en nuestros nativos, peces blancos, tilapias, cíclidos nativos, etcétera, pues da información suficiente para que los productores vean una alternativa atractiva al desarrollo de producción de nuestra propia ictiofauna, y que en lugar de que compremos, vendamos la tecnología. Digo, son cosas que se han venido tratando de desarrollar a lo largo de las décadas. Desgraciadamente tardan mucho tiempo en cocinarse porque la generación del conocimiento es lenta, pero definitivamente creo que lo que faltaría sería precisamente tratar de que tanto a nivel legislativo se pudiera entrelazar las estrategias de propuestas, por ejemplo, pues tanto ya sea de investigación como de producción, como mencionaba el compañero, ¿no? O sea, al productor tú le dices, hay dinero, hay apoyo para cultivar tilapia, trucha, etcétera, pues el productor le entra. Pero si al productor no le dices, hay dinero para producir a las nativas, pues no le va a entrar. ¿Sí? Entonces yo creo que a lo mejor también por ahí a nivel… Perdón, no vengo preparada para ver en dónde pudiera entrar, pero sí considero que es importante que ese planteamiento quizás ya se ha abordado en otros foros, pero sensibilizarnos, ¿no? De que posiblemente sea mucho más importante invertirle a pues ofrecer alternativas al productor nacional de nuestros propios productos, más que de comprar, importar, ¿no? Y es mucho más barato. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí también hay que recordar que cuesta desarrollar tecnología. Nuestro grupo, es líder en cultivo de catán, por ejemplo. Nos tardamos 15 años en estudiar toda la biología, pasar cuestiones difíciles de canibalismo, etcétera, desarrollar dietas, reproducción. Fueron 10 millones de pesos que tuvimos que invertir a lo largo de 15 años para rescatar una especie que está perdiendo. Había solamente 40 individuos, estaban inventariados, eran patrimonio de la nación, era el último que quedaba, y convivieron con los dinosaurios. Para nosotros era una especie no solamente emblemática, sino científicamente muy importante. Eso lo logramos, pero cuesta mucho hacer que la gente se interese en las especies nativas. Y es que la historia de la acuacultura nos dice que hemos importado no solamente las especies, la tecnología, porque nos venían paquetes tecnológicos, ¿verdad? Para bagre, para tilapia, etcétera. Y es lo que está pasando con el pangasius ahorita. Por ejemplo, la gente quiere cultivar pangasius, ¿por qué? Porque son organismos que tienen respiración atmosférica, y lo primero que dicen, pues me ahorro la luz. Entonces fácil, aviento todo lo que coma, pueden vivir en ambientes que están hipóxicos prácticamente, y no hay problema, ¿no? Entonces, y además pues van a sacar dinero. Entonces es mucho la facilidad que se ve como ventaja. Lamentablemente todas las características por medio de las cuales se selecciona una especie que puede ser interesante, entre comillas, para acuacultura, es también las que lo pueden volver invasora, ¿no?
Sí, yo aquí, por ejemplo, una de mis recomendaciones sería revisar el marco normativo de la industria de peces ornamentales, para empezar. ¿Por qué? Porque la industria de peces ornamentales es una papa caliente. Me ha tocado estar en muchos foros donde la Zagarpa dice, no, pues a mí no me toca. Y Semarrana también dice, a mí no me toca. Entonces, como a nadie le toca, está pasando todo lo que está pasando, ¿no? Y cuando estamos viendo, tenemos afectaciones, principalmente en el medio acuático, pero ya hay pesquerías afectadas, etcétera, y esto tiende a incrementarse, ¿no? Muy bien, señoras y señores. Bueno, me parece que en una propuesta que usted pudiera hacernos, doctor, cuente con el apoyo de nosotros. Sé que andar haciendo propuestas puede costar. En el Senado podríamos encontrar recursos para que tengamos la manera de que esta propuesta pueda ser discutida, desde los Monsalvos hasta los chiquitos de Morelos. ¿Cómo no? Y de esa manera poder encontrar el camino. También agregar el capítulo del aspecto económico. Creo que lo están tocando cuando están hablando de que alguien produce un pececito y al rato lo copian todos, y como que hay derechos de autor y cuestiones así que pueden, no sé, patentes de 5 años o 10 años, puede ser un incentivo a que entonces también se participe en la atención sobre las especies nativas. En fin, hay tantos aspectos. Si usted nos propone un primer índice, Lo un primero, menú, lo primero sería incentivos para medidas de bioseguridad a los productores que se capaciten en, por ejemplo, medidas preventivas, que era lo que pretendíamos hacer nosotros, ¿no? Los capacitábamos en HACCP, ¿para qué? Para que sus especies no salieran de su sistema o que no entraran. Porque la práctica en Morelos, y aquí el compañero nos puede decir, el pez está enfermo, va para el río. El pez bajó de precio, va para el río. Y lo que él dice es cierto, todo el mundo produce goldfish y hay gente que se esmera por hacer un buen producto y hay otros que no. Entonces lo dan a 2 pesos y al otro le costó mucho y siempre hay una discrepancia y se forman guerras entre los productores. Había 2 cooperativas que estaban peleadas a muerte y ahora pues son 5. Y es un lugar difícil, Morelos, ¿eh? y llegaron los pejes ahí. Además. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, le vamos a hacer un primer pago, doctor, que esto es Muy fácil, amable. es darle un reconocimiento. La Comisión de Pesca y Acuacultura, ponemos de pie, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Mendoza Alfaro por su destacada participación como expositor de la conferencia Especies acuáticas introducidas y peces genéticamente modificados, llevada a cabo en las instalaciones de este recinto legislativo. A nombre de todos los senadores integrantes, el senador representante Ernesto Rufo Apel. Muchas gracias, doctor. Y de esta